y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, temiendo con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Tome su asiento. Decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando el Señor nos lleva a otro lado, el Señor les dijo a sus discípulos en el versículo 35, les dice: pasemos al otro lado. El Señor Jesús venía de alimentar a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y eso si cada uno tenía una mujer. Porque si tenían dos, ya la regaron, era una gran alimentación. El hecho es de que el Señor alimentó a 5,000 personas. Los alimentó, usted conoce la historia, alimenta a esa multitud, luego les enseña, y al terminar esa mega jornada, termina todo eso, y el Señor les dice a ellos: pasemos al otro lado. Lo que habían vivido, lo que habían experimentado en esa multiplicación de panes fue glorioso, fue realmente glorioso. Fue ver el poder de Dios de una forma que no lo habían visto. El Señor, usted conoce la historia, toma lo que aquel niño tenía, lo levanta, lo bendice, y eran 5 panes, 2 peces, lo bendice, y al bendecirlo se multiplica. Y cuando se multiplica, alimenta a la multitud. Mire, lo que habían visto los discípulos en ese momento era algo extraordinario, era algo glorioso. En nuestra vida vemos cosas gloriosas y pasamos por momentos en la vida donde vemos victoria y vemos gloria y vemos bendición y vemos regocijo. Como los discípulos pasaron por eso. Mire, hasta dice la palabra que sobraron 12 cestas. ¿Se imagina? 12 cestas. Y eran 12 discípulos. Una cesta para cada discípulo. Y cada cesta tenía de todo. ¿De qué se iban a preocupar ellos? En ese momento el Señor los bendijo, sanó su economía, los multiplicó, iban gozosos. Bueno, después de ver esa gloria tan poderosa, el Señor les dice: tengo algo más para ustedes. Tengo algo más grande para sus vidas. Cuando Dios te llama a seguirle, Él te llama, pero para que camines con Él, le sigas de gloria y de victoria a una victoria más grande más adelante. El Señor los tomó a ellos y les mostró el poder, la gloria, la majestad, su poder de multiplicar. Pero luego de eso, en la palabra clave que les dice a ellos es: pasemos. Ellos podían haberse quedado en ese lugar. Ellos podían haberle dicho: Señor, hay 12 cestas, quedémonos, ¿para qué vamos a pasar al otro lado? Pero Dios no trabaja con gente conformista. Dios no trabaja con gente que no tiene visión, que no quiere seguirle, que no quiere caminar en pos de Él. El Señor tenía a 12 que lo seguían. Seguir a Dios es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es estar detrás de Él y vivir de desafío en desafío, de victoria en victoria. Pero lo que pasaron los discípulos al escuchar lo que Él decía, mire, escuchar lo que Él dice te puede causar gozo, pero no sabes lo que conlleva lo que te está diciendo. Porque el Señor les dice: pasemos al otro lado. Ok,
pasemos. Pero detrás de esa palabra que decía pasemos, los discípulos no se imaginaban lo que iban a atravesar. O sea, Dios te da una palabra y te dice, te voy a llevar a otro nivel, te voy a llevar a otro lugar de bendición, voy a cumplir mi promesa sobre ti, voy a hacer cosas extraordinarias contigo, y te muestra, tienes sueños, recibes palabra, o Dios te habla, tu espíritu, y lo que recibimos nos llena de gozo, nos llena de alegría, porque bueno, sabemos de que Dios se acordó de nosotros, amén. Pero lo que estos discípulos no se imaginaban era que el precio de pasar al otro lado era atravesar situaciones difíciles. Lo que estos discípulos pasaron fue que el mar casi se los traga. Las olas se levantan y las olas empezaron a llenar la embarcación, y ellos empezaron a llenar de temor, de angustia, de duda. Mire, antes de experimentar una victoria en Cristo Jesús, vas a experimentar batalla. La batalla antecede a tu victoria. La batalla es antes de la conquista que Dios te está entregando. Antes de ver una victoria en tu vida, antes de ver una palabra respondida, antes de ver una promesa hecha realidad en tu vida, vas a experimentar y vas a pasar por tiempo de angustia, de dolor, vas a pasar por tiempo donde la fe te está faltando. Los discípulos estaban en la barca y el agua empezó a llenar y a llenar esa embarcación, y ellos les faltó la fe. Les faltó la fe en el momento de crisis, en el momento de necesidad, en el momento de los que hubo, en el momento de donde veamos de qué estamos hechos. A ellos les faltó la fe. ¿Qué te ha faltado a ti en el momento de lucha? ¿Qué es lo que te ha faltado a ti en el momento de dolor? ¿Qué es lo que te ha faltado a ti en el momento de adversidad? A ellos les faltó la fe. Empezaron a dudar, empezaron a tener temor, empezaron a tener miedo, empezaron a pensar, nos vamos a morir. Empezaron a llenarse de pensamientos de temor y de miedo y de duda. ¿Por qué? Porque empezaron a ver las circunstancias, empezaron a ver lo que estaba a su alrededor. Se olvidaron de quien estaba en la barca, era el maestro, y el maestro estaba con ellos. Y no podía ser que el maestro que había venido y había tomado cuerpo para poder entregarse en sacrificio en una cruz, no podía ser que el maestro muriera en una barca. ¿Por qué? Porque no estaba profetizado que él muriera de esa forma. Los profetas en el antiguo pacto no habían dicho que él iba a morir de esa forma. Pero ellos se olvidaron de la promesa, se olvidaron de la fe, se olvidaron de todo. Yo no sé si solo le ocurre a uno, pero ¿a quién en momentos de dolor, de dificultad, donde experimentaste victoria? Sí, gloria a Dios, pero ahora adelante de ti ya no hay victoria. Hay una carga, hay una necesidad, hay un dolor, y sentís que te estás ahogando. Sentís que el agua está llegando a tu barca y ya no podés más, y se hunde, y se hunde, y se hunde, y decís, ayúdame, ¿qué pasa? Te olvidaste de mí. ¿Qué sucede? Dijiste que me ibas a proteger, dijiste que me ibas a bendecir, dijiste que tenías planes conmigo, pero ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de los planes conmigo? ¿Se te olvidó los planes? Me pusiste a un lado, me pusiste en una esquina y dijiste, no quiero saber de él. ¿Qué pasa, Señor? Empezamos a clamar, empezamos a gemir en nuestro espíritu delante de Dios, porque la situación nos empieza a embargar y llega temor y llega duda. ¿Qué pasó con los discípulos? Tuvieron duda. En vez de llenarse de pensamientos de fe, y sí, yo sé que lo voy a alcanzar, sí, yo sé que Dios está conmigo, sí, yo sé que esta adversidad que estoy viviendo es temporal, y Dios ha prometido bendecirme, y Dios ha prometido estar conmigo. En vez de llenarse de palabra, se empezaron a llenar de
¿Y qué le dijeron al Señor? ¿Qué fue lo que leímos? ¿Qué fue lo que ellos le dijeron al Señor? Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿qué no tenés en cuenta que nos vamos a morir? O sea, maestro, ¿qué no te has dado cuenta? Tú que eres el creador de los cielos y la tierra, ¿no te has dado cuenta que nos vamos a morir aquí y tú también te vas a morir aquí? Le dijeron al maestro. Mire, el maestro, cuando le hablas y le hablas así, de un corazón dolido, amargado, desde un corazón que está pasando por una pena y dolor duro, cuando le hablas al Señor de esa forma, a través de ese corazón dolido, angustiado, lleno de duda y lleno de inseguridad, cuando le hablas a Él de esa forma, Él te oye, pero no responde. No esperes que Él te responda lo que estás diciendo. Él va a actuar y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Él escuchó lo que ellos decían. A donde dice en la palabra que Él se sentó, agarró un agua y empezó a dialogar con ellos para hacerlos entrar en razón. ¿A dónde dice que lo hizo? No lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque no era necesario. No tenía que sentarse con ellos y explicarles las cosas. No tenía que decirles: mira, vení papito, mira, Génesis dice, no tenía que hacerlo. En el momento de dolor donde sacas tu dolor del corazón y le decís: Dios, ¿qué pasa? ¿Te olvidaste acaso de mí? ¿Acaso no dijiste que yo era siervo? ¿Acaso no dijiste que yo era tu escogido? Y ahora, ¿dónde estoy? Dios no te va a responder, Dios va a actuar. ¿Y qué fue lo que Dios hizo con sus discípulos? Actuó. ¿Cómo actuó? Se paró, o sea, estaba acostado, o a menos que durmiera parado, pero no creo. Se levantó, reprendió al viento, al mar y a las olas, y se hizo gran bonanza. Reprendió. ¿Quién reprendió? Él reprendió. En el momento de dolor y angustia, Él lo va a hacer detener y Él va a hacer que eso frene en tu vida. Pero luego que se frene el viento, las olas sobre tu vida, Él va a hablar contigo. Antes no había hablado, pero ahora Él sí va a hablar contigo. Y cuando habla contigo es tú y yo. O sea, cuando Él dice, bueno, ahora vamos a hablar, hace lo de Job. Job empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, y todo un libro lleno de hablar y hablar y hablar en contra de Dios. En los capítulos finales, Dios le dice, bueno, ahora yo voy a hablar y tú vas a callar. ¿Y dónde estabas cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Y dónde estabas cuando yo hice aquello? ¿Qué hizo con los discípulos? Les empezó a decir, ¿no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Dios no podía reclamarles por algo que no les había entregado. Sería injusto, sería erróneo. ¿Cómo Dios les iba a reclamar a ellos por algo que ellos no habían recibido? No podía ser. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tenían fe. Ellos habían recibido la fe. ¿Por qué? Porque lo habían escuchado día tras día. Lo habían escuchado. ¿Y cómo dice la palabra que viene la fe? Por oírlo a Él. El oírlo a Él nos impregna de fe. Empezamos a hablar. ¿Por qué? Porque lo oímos hablar. ¿Por qué nuestra forma de hablar cambia? Porque oímos lo que Él habla. ¿Por qué nuestra forma de pensar cambia? Porque oímos lo que Él habla. Entonces la fe se nutre de lo que Él habla. Y ellos se habían nutrido de lo que Él había hablado día tras día, día tras día. Tenían fe, lo habían escuchado sus promesas. Entonces, ¿cómo era posible que en un momento así de dificultad perdieran la fe? ¿Por qué habían perdido la fe? ¿Por qué se les había olvidado lo que Dios les había hablado en el pasado? Pregunto, ¿se te ha olvidado lo que Dios te ha hablado en el pasado? ¿Se te olvidó lo que Dios te ha dicho? ¿Se te olvidó la promesa, la palabra, lo que Dios
tanto y tanto te ha enseñado, se te olvidó. Vino la prueba, vino el dolor, vino la dificultad, vino la angustia, o se llame lo que se llame, vino y te olvidaste de todo. Empezaste a reclamar, empezaste a levantar el dedo en contra de Dios, empezaste a decir, ¿y acaso no dijiste? ¿Y acaso tú no prometiste? ¿Y por qué? ¿Acaso se te olvidó todo lo que le he hablado? El Señor en este momento, en esta porción de la palabra, les dice a ellos, ¿y dónde? ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe? Tenían fe. No era que no tenían fe. La Biblia dice que ellos estaban amedrentados, temerosos. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Les dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Imagínense después de estar al lado de él y oírlo a él. No tenían fe. ¿Sabe cómo el maestro determinó que ellos no tenían fe? Por lo que ellos hablaban. ¿Cómo determinas que una persona tiene o no tiene fe? No por cómo se viste, no por cómo actúa, sino cómo habla. Cómo hablas delante de la circunstancia, eso va a determinar si tienes o no tienes fe. Y la fe es individual, es personal. Yo no puedo agarrar mi fe y cortarle un pedacito y dártela. Cada quien va a reaccionar diferente a los problemas, circunstancias y pruebas que la vida nos da. Pero cómo reaccionas delante de eso, eso va a determinar si tienes fe o no tienes fe, si le crees a Dios o no le crees a Dios. El hecho que estés en una iglesia adorando a Dios es glorioso y es un privilegio, y dale el privilegio a Dios. Pero en el momento de dolor y de angustia y de necesidad, ahí se va a determinar si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, si tienes fe o no tienes fe. Aquí cualquiera alaba, glorifica el nombre de Dios, pero delante de un problema, delante del agua que nos llega hasta el cuello, ahí es donde debemos usar la fe. ¿Y la fe de quién es? La fe es de nosotros. ¿Y quién nos la dio? El Señor. Y debemos de usar la fe. ¿En dónde? En cada área de tu vida. En cada área. ¿Por qué? Porque la palabra abarca cada área de tu vida. Ellos habían escuchado a Dios momento tras momento, etapa tras etapa, pero se les había olvidado lo que Dios había dicho. Y muchas veces nosotros somos como ellos, porque se nos olvida lo que Dios hace por nosotros y se nos olvida lo que Dios nos ha enseñado. Y aunque decimos tener fe, en el momento de dificultad perdemos la fe, se nos olvida y no la usamos. Mire, pero Dios no los dejó abandonados. Dios no deja abandonado a su pueblo. Dios no deja abandonado a sus hijos. Dios no deja abandonada a sus hijas. Y Dios rescata, Dios levanta, Dios con su brazo fuerte y poderoso, Él te levanta. Él no te deja. No es que yo no sé si Dios me va a ayudar, no, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. No es que yo no sé, yo ya perdí la fe, a saber si Dios me quiere, a saber si Dios me va a ayudar. No, yo no sé, ahí que Dios haga lo que Él quiera. No, Dios te va a ayudar. Ah, porque usted lo dice. No, porque la Biblia lo dice. Porque Dios no te ha dejado y no te ha desamparado hasta este momento. Porque hasta este momento estás con vida y estás aquí por su gracia, por su amor y por su misericordia. Amén. Dele un aplauso al Señor. El desafío no era llegar a la tormenta. Lo que Dios tiene para ti no es la tormenta.
La tormenta no fue lo que Dios envió a tu vida. La tormenta fue el impedimento que el enemigo puso delante de ti, porque el enemigo sabe hacia dónde te va a llevar el Señor. ¿Qué era la tormenta? ¿Qué representaba la tormenta? La tormenta representaba un túmulo, un obstáculo antes de llegar a tu destino. No te quedes en los obstáculos, no te quedes en los tropiezos. Hay gente que se queda en los tropiezos y no avanza y no persevera delante de Dios. No te quedes en el tropiezo, sigue avanzando. Hay gente que se queda en la tormenta, ahí se queda y entra en ciclos. Se queda en la tormenta, se queda, sale, vuelve a entrar, sale, vuelve a entrar, sale, vuelve a entrar. Sal de ese ciclo. Dios no dijo que tenías que vivir en esa tormenta. Dios quiere que salgas de la tormenta, pero que salgas aprobado, victorioso, usando los recursos de Él. La fe te va a sacar de la tormenta. Lo que hizo que la tormenta pasara de los discípulos era la fe. Y lo que Dios hizo en ese momento es reprender. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era Él. Él sabía quién era. Él sabía quién era y sabía lo que Él tenía. Y como sabía quién era, sabía lo que Él tenía, pudo reprender, y el viento y el mar y las olas le hicieron caso. Luego de esto, cuando el Señor empieza a reprender, el viento se calma. Y en el capítulo número 5 de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Él los había llevado a esa región para que vieran una gloria mucho más grande de la que ya habían visto cuando estaban multiplicando los panes y los peces. Lo que iban a ver en ese momento delante del Gadareno era un nivel de gloria, era una victoria mucho más grande que lo que habían experimentado atrás. Pero para poder llegar a ese lugar de los Gadarenos tenían que haber pasado por la tormenta, porque la tormenta los iba a probar, iba a pesar los corazones de ellos, iba a pesar de lo que estaban hechos. Dios te va a entregar victorias, pero antes de que pases las tormentas que vienen a tu vida. Cuando pases la tormenta y atravieses la tormenta, más adelante va a estar la victoria de la cual Dios te estuvo hablando. Amén. En este momento Dios los llevó a la tierra de los Gadarenos. Y en esa tierra era una tierra donde Dios se iba a revelar y se iba a manifestar de una forma gloriosa. Dios se quiere manifestar a tu vida de una forma gloriosa. Amén. Dios se va a manifestar a través de tu vida y a tu favor de forma gloriosa. Pero antes de que venga eso glorioso de parte de Dios, vas a encontrar tormentas en tu vida, vas a encontrar dificultades en tu vida y vas a encontrar situaciones que te van a hacer detenerte. Pero no es el tiempo de detenerse. La palabra de Dios es: no te detengas. No te detengas. No permitas que esa tormenta te frene. No permitas que esa circunstancia te detenga hacia donde Dios dijo que te iba a llevar. Llegaron a ese lugar y en el versículo 2, y cuando salió de él, de la barca, dice: enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando
voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Hay regiones donde son dominadas por demonios. Hay regiones donde hay más demonios que en otros lugares. Por eso hay lugares donde se experimenta más batalla que en otros lugares, por los demonios que habitan los lugares. Los demonios son territoriales. Abarcan territorios y abarcan regiones. Y cuando la iglesia empieza a expandirse y a expandirse y a expandirse, la iglesia va a empezar a sufrir por la batalla. Porque la iglesia está conquistando y la iglesia está avanzando. Y cuando empiezas a avanzar, te encuentras con el otro, te encuentras con el enemigo en ese lugar. Y el enemigo no va a querer que llegues a tomar posesión de su territorio. El enemigo nunca va a querer que tú llegues y plantes bandera en el nombre del Señor y gloria a Dios, así de fácil. La victoria nunca va a ser fácil. La victoria nunca es fácil. Los que son premiados en la batalla, los que son premiados, ellos están gozosos. Usted los ve en el podio, reciben su medalla y están contentos. Pero nadie sabe lo que tuvieron que hacer para llegar a ese lugar de victoria, para poder heredar y poseer la victoria que Dios tiene preparada para ti. Mire, te espera batalla, te espera lucha. Pero en esa batalla y en esa lucha, Dios no te va a dejar. ¿Por qué? Porque no vas a pelear con tu fuerza. ¿Por qué? Porque ese tipo de batallas no se pelean con fuerza humana, se pelean con la fuerza de Dios, se pelean con la inteligencia, con el poder de Dios, se pelean con el dunamis de Dios. Entonces la victoria está asegurada si nos tomamos de su mano y caminamos en pos de lo que Él tiene para nosotros. Llegaron a esa región y el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Versículo 9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo. Dice: porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Oiga, miren lo importante que le dice: le rogaba que no lo enviase fuera de aquella región. Ellos necesitan, quieren y suplican por poseer esos territorios. Ellos no quieren ser echados por esos territorios. Quienes deben echar a los demonios de esos territorios es la iglesia. Porque la iglesia ha sido comisionada para llevar el evangelio a toda criatura en todo lugar. Y cuando empiezas a experimentar dificultades y batalla tras batalla tras batalla, ¿sabe qué quiere decir eso? Que estás haciendo algo. Sí, que estás haciendo algo. La batalla, la lucha y la tormenta nunca va a venir a una persona que no está haciendo nada. Que no está haciendo nada. ¿Por qué le vino la tormenta a los discípulos antes de llegar a esta región de Gadara? Porque el enemigo sabía a qué región iban. ¿Por qué ha venido la tormenta a tu vida? ¿Por qué ha venido esa dificultad a tu vida? Porque Dios sabe lo que has estado haciendo por Él. Porque Dios sabe cómo te has estado moviendo. Y el enemigo también lo sabe. Y como el enemigo lo sabe, no le gusta. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Frenarte, detenerte, que no sigas adelante. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Que te detengas? No. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que avances, que conquistes, que tomes en el nombre de Él. Amén. Y hay que tomar victoria en el nombre de Él. Cuando alguien predica, cuando alguien ministra, cuando alguien hace algo por el Señor,
viene batalla, viene lucha, viene dificultad. Y si lo haces y Dios te respalda y viene una gloria y es algo poderoso, lo que uno hace causa efecto en las atmósferas, en el ambiente celeste. Y después de eso se experimenta lucha, se experimenta batalla. Pero ¿qué quiere decir eso? Que te estás metiendo a territorio donde antes no te habías metido. Antes no te habías metido ahí, pero ahora como te estás metiendo ahí, hay batallas y hay batallas diferentes a tu vida. Entonces tú te preguntas, pero ¿y por qué estoy viviendo esto si esto no lo había vivido y no había pasado por esto? Porque estás haciendo algo por Dios que ha hecho que el enemigo se enoje y se moleste contigo. ¿Por qué? Porque estás llegando a regiones y lugares espirituales donde estás siendo de mucho daño por Dios. Mire, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del impacto que tenemos en el reino de los cielos por lo que nosotros hacemos. Muchas veces lo que haces en Dios causa tanto impacto en el reino de los cielos que no nos damos cuenta nosotros del impacto que estamos teniendo. Y después de eso se levantan batalla, se levanta lucha, se levanta oposición, pero todo eso es por lo que haces en Cristo Jesús. Dios te quiere entregar más victoria, mucha más victoria, pero esa victoria demanda guerreros y guerreras aguerridas, con fe, que le creen a Dios y que quieren seguir y quieren perseverar. Estaba, versículo 10, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Cómo reconoces que una persona tiene o no tiene demonio? Exacto. Excelente pregunta. ¿Cómo reconoces que una persona tiene o no tiene demonio? Los cerdos son un prototipo de la gente que está endemoniada. Y los cerdos nos hablan del estilo y de la calidad de vida que la gente tiene. ¿Cómo son los cerdos? ¿Cómo viven los cerdos? ¿Qué comen los cerdos? ¿En qué ambiente se mueven los cerdos? Entonces tendrías que ponerlo en perspectiva. ¿Cómo son los cerdos? ¿Cómo viven los cerdos? ¿Cómo se mueven los cerdos? Los cerdos siempre se mueven en el lodo, en el charco y siempre les agrada eso. Una persona que siempre se mueve en eso y siempre está en eso, hablo de cosas espirituales, y siempre se mueve en eso y siempre está en eso y no sale de eso, no sale y siempre está ahí. Mi hermano, ese tiene chamucos, tiene conejos en la... Ese está más cerdo que cualquier cerdo, más puerco. ¿Cómo reconocemos en una vida que tiene o no tiene? No porque se manifiesta. El manifestarse es producto de la atmósfera de un lugar. Cuando un lugar está lleno de atmósfera, lo que haya se manifiesta. Cualquier cosa se va a manifestar. ¿Por qué? Por la atmósfera. ¿Y cómo genero la... Estoy hablando de otro tema. ¿Y cómo genero la atmósfera? Lo genero con adoración, lo genero con intercesión, lo genero con un corazón dispuesto. ¿Cómo lo genero? Lo genero con un corazón que ama, que está dispuesto, con un corazón que anhela, que tiene desesperación por su presencia. O sea, Dios no puede descender en un lugar si no lo anhelan. Ese es clave. Hoy le estoy dando claves. Sí, y esto no se da de choto, dicen por ahí. Somos de casa. Para generar una atmósfera necesitas primero tener pasión.
No puedes generar atmósferas de gloria si punto uno, no hay pasión. Si la pasión se te fue, la atmósfera nunca va a descender, aunque hagas como los falsos profetas de Baal. ¿Qué hacían los falsos profetas de Baal? Desde la mañana hasta la tarde y haciendo gran coreografía y se laceraban, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque no era el horario. O sea, el énfasis no estaba en eso. El énfasis no estaba en lo que hacen. Es que si me zanjo, es que si hago esto. No estaba ahí. Entonces, ¿cómo fue que Elías hizo descender la gloria? Y así. ¿Por qué? Por la pasión que había. Por la pasión. Cuando hay pasión, cuando de veras lo que dices, lo vives, entonces Dios hace. ¿Por qué? Porque la gloria desciende sobre personas que anhelan, que quieren, que están desesperadas por Él, por verlo a Él actuar. ¿Por qué descendió Dios sobre los 120? Porque habían 120 clamando. ¿Por qué? ¿Por qué se tardó en descender? Sigo fluyendo. Porque Dios estaba formando en el corazón de ellos la pasión necesaria para descender. ¿Por qué? Porque hay una medida para que la gloria descienda. Si alguien lo agarró. Hay una medida para que la gloria descienda. La gloria no va a descender si esa medida no se llena. Y esa medida se va a llenar en la medida, valga la redundancia, de tu búsqueda, de tu anhelo, de tu desesperación por Dios. Porque la gloria desciende en cultos de una forma poderosa y en otros no, porque de repente cuando lo buscaste en esa circunstancia, algo te motivó, algo te empujó para buscarle. Hubieron situaciones a tu alrededor que te empujaron a buscarle y Dios vio el interés, Dios vio la fuerza, el interés o la pasión que le pusiste. ¿Y eso qué hizo? Eso generó algo en el ambiente. Y lo que generó fue gloria. La gloria en este lugar se tiene que crear. Así de sencillo. La gloria en esta casa se crea. La gloria en esta casa se genera, no viene en automático. La tienes que generar y la tienes que crear. ¿Y eso quién lo hace? Todos. Todos lo hacen. Por eso fue que cuando él llegó a esta región de los Gadarenos, el Gadareno se manifestó. ¿Por qué? Porque él llegó a ese lugar. Él decidió llegar. Hay momentos en los que la gloria va a descender. 10:30 dice. Hay momentos en que la gloria de Dios va a descender por 2 razones. Número 1, por tu búsqueda, por tu pasión. Y número 2, porque Él quiere descender. Él quiere descender. Y cuando Él dice yo desciendo, ahí es yo desciendo. Ahí no es lo que haga el grupo, lo que haga intercesión. No, ahí es yo desciendo y desciendo. Yo quiero descender ahí. Y yo voy a descender y yo me voy a mover. Ahí él dice yo quiero descender. ¿Quién llevó al maestro a la región de Gadara? Él quiso ir. Y él reveló su poder y él hizo lo que quería hacer en ese lugar. Para que la gloria descienda, necesitamos un corazón lleno de pasión por Él. Y cuando la pasión se pierde, empiezas a perder el anhelo, la desesperación por Él. ¿Y qué necesitas? Recuperar esa pasión por Dios. Una iglesia que vive bajo esa pasión por Dios es una iglesia que genera atmósfera. Y una iglesia que genera atmósfera es una iglesia que vive bajo el poder, los milagros, las sanidades, los prodigios y todo el mover de Dios. Amén. No busques el mover, búscalo a Él. No busques la silla de ruedas aquí. No procures ver sillas de ruedas aquí. No procures ver gente con muleta aquí. No, procura la gloria aquí. Porque la gloria trae como consecuencia que todo eso se dé y desaparezca. No vayas en pos de un mover.
No vayas en pos de moveres. Muchos van en pos de moveres. ¿Me entiende? En pos de un mover, de una manifestación. No vayan en pos de una manifestación. Es erróneo y es equivocado ir en pos de manifestaciones. Cuando te hablo de manifestaciones, estoy hablando de lo que el poder de Dios o la presencia hace cuando desciende en un lugar y lo que genera en ese lugar. ¿Qué es lo que genera en ese lugar? ¿Qué reacción genera en la gente? ¿Qué reacción genera en ti cuando el poder y la gloria de Dios baja en ti? ¿Qué haces? No sé, cada quien llora, ríe, no sé, es sanado, no sé, es que cada quien genera algo, reacciona diferente bajo la nube de gloria. Entonces, no deben de ir en pos de lo que genera la nube. No, deben ir en pos de crear esa nube. Porque cuando vayan en pos de crear esa nube, la victoria va a venir a tu vida. La victoria va a venir en tu vida y en cada área de tu vida. Ojo, en cada área, en todo, en cada área lo vas a experimentar. ¿Por qué el Señor en este momento vivió y experimentó victoria? Porque la atmósfera que Él traía de gloria, de presencia, hizo que el demonio y legión se manifestara. Oiga, y cuando la legión se manifiesta, se arrodilla delante de Él. Cuando hay presencia de Dios en un lugar, la atmósfera cambia, el ambiente cambia y lo negativo sale. O sea, no puede, es imposible que lo detengas. No, que no se manifieste, no se puede. Se tiene que manifestar y se tiene que ir y sale completamente por lo que Dios hace en ese lugar. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que aprendamos a generar ambiente y atmósfera donde quiera que vayamos. Y que el ambiente y la atmósfera cambie y nos dé victorias. Victorias. ¿Quieres vivir en victoria? Genera atmósfera. ¿Cómo generas atmósfera? Buscándole. ¿Cómo le vas a buscar? ¿Como los falsos profetas de Baal? No. Híjole, qué complicado. ¿Cómo le vas a buscar? Como Él quiere ser buscado, como que Él quiere ser anhelado. Búscalo como Él le agrada que lo busques. Búscale como Él le agrada y como Él le gusta que tú te acerques a Él a buscarle. Y aprende a cambiar lugares. Este lugar de Gadara, la atmósfera negativa cambió desde el momento en que el Señor puso su pie en ese lugar. ¿Pero por qué? Porque pasó la tormenta y fue victorioso en la tormenta. No pretendas cambiar ambientes si tus tormentas no las has cambiado. No pretendas cambiar atmósferas si no has pretendido cambiar ni siquiera la lluvia que te está cayendo. ¿Cómo? No se puede. Si tu propio ambiente no lo puedes cambiar, si tu propio ambiente no lo puedes cambiar, ¿cómo vas a cambiar el de otros? Si la tormenta no la puedes reprender y no va a cesar la tormenta de tu barca, ¿cómo pretendes reprender la tormenta de la barca del otro? Si en mi tormenta, no la suya, no, usted no, yo, si en mi tormenta y en mi barca yo no la puedo frenar, no voy a poder frenar la tormenta de los demás. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que decía el capítulo anterior? Llenarse de fe, creerle, recordar lo que Él le ha dicho. ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado durante un largo tiempo? Recuérdalo, porque Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer que cambia atmósferas. Una mujer que cambia atmósferas, que donde quiera que se mueve, lo negativo se va porque tú ingresaste. ¿Y por qué? Porque cuando ingresaste, tu forma de hablar empezó a cambiar la mentalidad de los demás. Hay gente que cuando entre, la mentalidad de ese lugar va a cambiar a causa tuya. A causa tuya. A causa tuya va a cambiar la mentalidad de ese lugar.
Porque tú llevas la mentalidad del reino. Tú llevas la mentalidad del Hijo de Dios. Tú llevas la mentalidad de multiplicación. ¿Qué fue lo que el maestro hizo para alimentar a una multitud? Tomó 5 panes y 2 peces. Y con 5 panes alimentó a una multitud. ¿Qué es eso? Mentalidad de reino. ¿Qué es mentalidad de reino? No es necesito mucho para hacer mucho. No, mentalidad de reino es con lo poco que tengo, pero puesto en manos de Dios, voy a hacer grandes proezas. Amén. Dele gloria a Dios. Póngase de pie.